Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Por primera vez en sus 52 años de historia, los dos cargos más importantes de la Unión Europea serán ejercidos por dos mujeres. Sobre la marea humana que se manifiesta en el corazón de Hong Kong, flota una pancarta con un extraño mensaje. Esta irónica amenaza destinada a los policías ha encantado en las redes sociales. Les contamos que investigadores de la Universidad de Las Vegas sugieren que la Tierra podría tener enormes reservas ocultas de agua. Son los temas que compartiremos en esta revista radial. Quiero saludar a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, muy agradecido de estar con ustedes. Bueno, un placer tenerte, como siempre, Alberto. Saludamos a Ian Aises, integrante de Llamada de Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar nuevamente. Bueno, un placer tenerte también a vos. Saludamos en los controles a Rodrigo Rincón, con mucho frío por allí, y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos entonces a hablar un poco de la Unión Europea y de estos cargos sobre los cuales van a estar allí trabajando estas dos mujeres conservadoras, decíamos cargos decisivos de la Unión Europea, y esta información la vamos a tomar del diario argentino La Nación, porque por primera vez en sus 52 años de historia, los dos cargos más importantes de la Unión Europea van a ser ejercidos por dos mujeres. Durante los próximos 5 años, la democristiana alemana Ursula von der Leyen, de 60 años, va a presidir la Comisión Europea en lugar del luxemburgués Jean-Claude Juncker, y la conservadora francesa Christine Lagarde, de 63 años, va a estar al frente del Banco Central Europeo en reemplazo del italiano Mario Draghi. El acuerdo logrado después de 3 días de febriles negociaciones en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas marca una evolución sin precedente en la política del bloque, frecuentemente acusado de machista. Ese giro es el resultado de la fuerte presión ejercida por el presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y la nueva generación de dirigentes de países escandinavos. El consenso marca, por otra parte, una consolidación, pero no una victoria del grupo formado por los partidos conservadores que habían surgido debilitados de las urnas en las últimas elecciones para renovar el Parlamento Europeo. Con paciencia y astucia, Merkel y Macron lograron imponer la fórmula equilibrada que permitirá mantener el predominio del eje franco-alemán en la Unión Europea, para romper el inmovilismo de Juncker en materia de reformas institucionales y continuar con la estrategia monetaria del Banco Central Europeo, que permitió a Europa salir sin demasiados sobresaltos de la crisis de 2008. Las designaciones de esos dos alfiles claves, que son von der Leyen y Lagarde, constituyen además una obra maestra de orfebrería política. Ursula von der Leyen es la fiel heredera política de la canciller que no pudo imponer en la feroz lucha interna de la democracia cristiana germana. A través de ella, sin embargo, Merkel perpetuará su influencia personal y el peso de Alemania en la Unión Europea después de su retiro. Con el envío de Lagarde al codiciado sillón del Banco Central Europeo en Frankfurt durante los próximos 8 años, Macron elimina, con sutil estilo florentino, a quien podría haber sido su principal adversaria en la batalla presidencial del año 2022. Pero al margen de esas especulaciones de baja política, dice el artículo de Diario La Nación, Lagarde, con su prestigio, tranquiliza a los partidarios de las políticas virtuosas que exigen siempre los alemanes. Esas cualidades serán puestas a prueba frente a los previsibles foripista de los populistas italianos de Salvini. Por lo que nunca hay que olvidar, cuando se habla de Europa, es que los compromisos, las demoras y los bloqueos no ponen en peligro su existencia, sino que son un componente del ADN de la Unión Europea que permite metabolizar las tensiones. En otras palabras, les sirven para vivir. Resumimos entonces, Jan, que estamos hablando de estas dos mujeres conservadoras que van a conducir los cargos decisivos de la Unión Europea. Déjame decirte, para resumir un poquito de lo que veníamos hablando con Alberto, que este acuerdo fue logrado después de 3 días de febriles negociaciones en la cumbre de jefes de Estado. Uno veía atrás de las agencias, ¿no?, que iban ni para atrás y para adelante las negociaciones, y una Unión Europea que ha sido además frecuentemente acusada de machista. Bueno, este giro es el resultado de una fuerte presión, indica el artículo de Diario La Nación, ejercida por el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel. Sí.
Así que no solo el hecho de que están allí estas dos damas, sino también el cómo llegaron allí. Claro. Es todo muy, muy llamativo. Con paciencia y astucia, Merkel y Macron lograron mantener el predominio franco-alemán, y me llamó la atención, paciencia y astucia. Compromiso, demoras y bloqueos son un componente del ADN de la Unión Europea. Dos frases muy, muy llamativas en este artículo. Y este artículo me llama la atención porque es fiel reflejo de los tiempos proféticos en que vivimos. Vivimos en un tiempo y una cultura que se ha librado de Dios y de su palabra. Europa, que tiene una rica historia cristiana, deliberadamente se jacta de su historia precristiana. Se identifica con la mitología griega, por ejemplo. Europa mismo, el nombre viene de un cuento de la mitología. Una joven fenicia fue secuestrada por el dios griego Zeus, que para engañarla se disfrazó de un toro. Europa tiene varios monumentos que representan a esa joven mujer sentada sobre la espalda de un toro. Y hace 4 años el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo: la inclusión de la figura mitológica Europa, que dio su nombre a nuestro continente, muestra cómo Europa se nutre de su historia compartida. Así que otra vez esta historia precristiana. Europa que sin lugar a duda camina en la tradición de lo que una vez fue el Imperio Romano, posterior al Imperio Griego. Imperio que según Apocalipsis 17 es como una bestia que era, por un tiempo desaparece y luego volverá a tener un papel preponderante. Lo leemos en Apocalipsis 17. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Hoy la vemos no con una, sino con 2 mujeres en su espalda. Y no quiero decir nada en contra de estas 2 políticas que tienen su trayectoria, pero llama la atención que Isaías, cuando anuncia juicio sobre Israel, destaca en el capítulo 3: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Es un reflejo de nuestro tiempo donde preferimos que jóvenes y mujeres ocupen los lugares de decisión. Lo otro que llama la atención, y que dio mucho que hablar en Europa, es que hubo algo como elecciones en las cuales se perfilaron varios candidatos, pero ahora, sin tener mucho en cuenta los resultados de dicha votación, aparecen nombres que ni siquiera estaban en la lista de votación, demostrando que una de las democracias más adelantadas del planeta tiene dificultad de vivir a la altura de sus propias convicciones. En realidad, como dice el artículo, esta dificultad está en el ADN de Europa. La cohesión solo es posible mediante alianzas arduamente elaboradas. El profeta Daniel habló de esta época. En el capítulo 2 del libro de Daniel, Europa es un conjunto de naciones que se han unido y que de alguna forma no logran fundirse en una sola pieza. Así como, dice Daniel, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, ¿de qué sirve saber todo esto? En primer lugar, vemos el tiempo en que vivimos. Podemos saber como Daniel que hay un Dios en los cielos que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él le revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Dios dice las cosas antes que suceden. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a dar testimonio de Dios en medio de la oposición y resolver mantenernos puros, tal como lo hizo Daniel, en medio de las presiones que este tiempo trae consigo. Hagámoslo con ánimo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con más de la revista radial. Adelante en la revista radial nos vamos a referir a esta particular situación que ha ocurrido en Hong Kong desde hace varias semanas y les contamos, según este artículo del Universo de Guayaquil,
la religión está en primera línea en el frente opositor en Hong Kong, porque sobre la marea humana que se manifiesta en el corazón de Hong Kong flota una pancarta con un extraño mensaje. Dice así: paren con las porras o cantamos aleluya al Señor. Esta irónica amenaza, destinada a los policías, ha encantado a las redes sociales. Se trata de una referencia a un cántico convertido en grito de adhesión a las inmensas manifestaciones que se producen en esta ex colonia británica, de vuelta a China en 1997. Este cántico ilustra asimismo el papel clave desempeñado por la comunidad cristiana en la movilización contra un proyecto de ley que autoriza las extradiciones a China. La mayoría de las iglesias hongkonesas evitan meterse en política, pero este texto, ahora suspendido, ha tocado una fibra sensible de aquellas que apoyan a las iglesias clandestinas en China continental. A diferencia de China continental, donde las religiones están estrechamente controladas por el Estado, la libertad de culto prevalece en Hong Kong. Según el acuerdo de devolución firmado con Londres, Hong Kong se beneficia de las libertades desconocidas en el continente y de un sistema judicial independiente en teoría hasta 2047. No obstante, muchos hongkoneses tienen la impresión de que Pekín no respeta sus compromisos. En China, las religiones sufren una creciente represión con el cierre de los lugares de culto, el desmantelamiento de cruces ostentosas o la detención de líderes religiosos. Los cristianos representan el 11% de la población de Hong Kong, pero son muy influyentes, sobre todo entre las élites. La jefa de gobierno, Carrie Lam, pese a ser acusada de ser pro-Pekín, es una ferviente católica. Pero el proyecto de extradición ha sido criticado por los aliados religiosos tradicionales de Lam. El pastor de una mega iglesia habitualmente progubernamental explicó que no podía apoyar el texto, y la diócesis católica y una asociación que agrupa a 21 iglesias exhortó a Lam a retirar definitivamente el proyecto de ley. El pastor de una de las iglesias más conservadoras de Hong Kong, que acepta ser identificado solamente por su apellido, Tam, explica que no está de acuerdo con las tácticas más radicales de algunos manifestantes. Su iglesia, que cuenta entre sus miembros a policías y responsables gubernamentales, organizó sesiones de oración para pedirle a Carrie Lam que se suspendiera el texto. La ley fracturaría completamente la sociedad, muchas cosas dejarían de funcionar, dice. Augura que habrá una erosión de las libertades religiosas al acercarse 2047. Pero, dice, incluso si la situación es muy mala, mientras podamos hablar, debemos hablar, dice este pastor que se identifica con el nombre o el apellido Tam. Nos vamos a referir, Alberto, a estas manifestaciones que han tenido lugar en las últimas semanas en esta ex colonia británica, de vuelta a China en 1997 como lo es Hong Kong, con estas manifestaciones contrarias a este proyecto de ley que autoriza las extradiciones a China, y donde allí se ha colado un mensaje que ha tenido repercusiones en redes sociales y que ha instado un poco a esa creencia, en este caso para nosotros válida como lo es el cristianismo, pero lo que dice específicamente, y lo decía este artículo del Universo de Guayaquil: paren con las porras o cantamos aleluya al Señor. Y muchas veces los creyentes se ven en la necesidad también de manifestarse. ¿Las protestas recientes tienen un mensaje en entre líneas? Es una pregunta que uno se puede hacer al escuchar esta noticia. No parece ser muy fantástica las noticias que nos llegan en cuanto a las libertades en Hong Kong, porque ellos están con el inminente terror o peligro o miedo de que ante el más mínimo error lo lleven a China continental para ser juzgado, donde las leyes son más estrictas, ¿verdad? Ahora, vivimos en un mundo, como decía Ian no hace mucho tiempo, en un mundo que es inestable, donde las economías son inestables, las políticas son inestables, y entonces, ¿a quién recurrir? Es una antigua pregunta que una vez aún se hicieron los propios discípulos. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Sí, la respuesta está en Dios, la respuesta está en Cristo, la respuesta está en la Biblia. Es vital que nos apoyemos en Dios y en la oración. ¿Qué hace que Dios sea tan atractivo para nosotros? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios ha sido tan atractivo para generaciones y generaciones de cristianos? Su inmutabilidad.
Y esa inmutabilidad hace que para nosotros Dios sea atractivo, porque sabemos que podemos confiar y recurrir a alguien que es siempre el mismo, que no cambia. El hermano del Señor dijo en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable. Su palabra es inmutable. Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación a generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Qué consuelo es poder adorar a un Dios, qué consuelo es poder acercarnos a un Dios como el nuestro, que es siempre el mismo, que no es una cosa hoy y otra mañana, es siempre el mismo, que ancla para nuestra hermana. Y sabes, hermano, Dios manda a los cristianos en todos los países, en todas las épocas, a orar por los gobernantes, porque como leíamos hace un ratito, Daniel 2:21, Dios es el que pone, Dios es el que quita a los reyes. Y en Daniel 4:35 dice la palabra de Dios, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, aún por aquellos que son autoritarios, aún por aquellos que son déspotas. La palabra de Dios manda al pueblo cristiano a orar por las autoridades que Él pone en eminencia. ¿Por qué? Hay una razón. Dice 2 Timoteo 2:1, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando Pablo vivió, estaba bajo el Imperio Romano, bajo la autoridad del Imperio Romano. La mayoría de los cristianos en la época de Pablo, muchos no gozaban de libertad, eran esclavos. Y Pablo les exhortaba a que se sometieran a la autoridad de sus señores, a que oraran por las autoridades que Dios había puesto en eminencia. Y esta enseñanza viene de la Biblia, de una Biblia que no cambia, y de un Dios que no cambia, que nos manda que debemos orar por las autoridades, porque por encima de ellas está el Dios soberano que tiene el más absoluto control, al cual debemos de creer, confiar, porque Él no cambia. Continuamos en la recta final de la revista Radial. Les vamos a referir a este artículo de abc.es que señala que la Tierra podría tener enormes reservas ocultas de agua, y les contamos que nuevos estudios con la estructura del hielo sugieren que podría haber mucha agua almacenada a grandes profundidades en el manto de la Tierra y menos en algunos mundos helados. Por lo que sabemos, en el universo hay agua por todas partes. No en vano, el hidrógeno es el elemento más abundante que existe, y allí, donde dos átomos de hidrógeno se encuentran con uno de oxígeno, puede haber agua. Durante las últimas décadas, además, los astrónomos han localizado varios miles de exoplanetas, esto es, mundos alrededor de otras estrellas, y en una parte de ellos se dan las condiciones para que el agua exista en estado líquido, un requisito indispensable para que se desarrolle la vida tal y como la conocemos. Ahora, sin embargo, un estudio recién publicado en arXiv.org por investigadores de la Universidad de Las Vegas sostiene que deberíamos darle una vuelta a la cuestión del agua, tanto en la Tierra como en los mundos helados de nuestro sistema y en los demás planetas descubiertos hasta ahora. Según los investigadores, en efecto, en nuestro propio mundo podría haber mucha más agua de la que pensamos, mientras que, al contrario, el preciado líquido sería más escaso de lo que creemos en muchos mundos helados.
Ashkan Salamat y sus colegas de la Universidad de Las Vegas decidieron aplastar agua entre dos diamantes para estudiar cómo las moléculas del H2O se unen entre sí cuando se someten a presiones muy altas. Y hallaron que a una presión de cerca de 31 gigapascales, unas 300 veces superior a la que existe en el fondo de la fosa de las Marianas, la estructura cristalina del hielo cambia al mismo tiempo que los enlaces moleculares se hacen más fuertes y el hielo, por lo tanto, se vuelve más duro. Ese cambio en la forma en que los dos átomos de hidrógeno se unen al de oxígeno hace que el hielo sea menos comprimible, lo cual implica profundos cambios en los modelos actuales de planetas que contienen agua. Por un lado, dicen los investigadores, el hallazgo implica que aquí, en la Tierra, el agua podría existir incluso a grandes profundidades, en el manto, mucho más enterrada de lo que pensábamos. Es decir, que podrían existir antiguas y enormes reservas de agua aún no descubiertas a muchos kilómetros bajo el suelo que pisamos. En otros planetas, sin embargo, los efectos de este hielo superdenso pueden variar. Para algunos de tamaño muy grandes, por ejemplo, podrían significar que tienen menos agua de lo que pensábamos, porque si el hielo denso no se puede comprimir más, el mismo espacio albergará una cantidad menor. Vamos a hacer una aclaración, una puntualización, Jan, de que estamos hablando de teorías, en este caso son investigadores de la Universidad de Las Vegas que sugieren de que habría o podría existir reservas de agua mayores de las que pensamos que teníamos, ¿no? Sí, ellos descubrieron que las propiedades del hielo son diferentes de lo que se suponía, que el hielo no se puede comprimir infinitamente, por lo tanto, en ciertos planetas donde se supone que hay mucha agua por la gran gravedad compactada, no habrá tanta agua como pensaban, y en la Tierra piense que podría haber mucho más de lo que inicialmente sospechaban. Bueno, no está comprobada nada, es una teoría, pero sería realmente interesante si un día se comprobara que fuera así. Yo muchas veces me he preguntado dónde quedó todo el agua del diluvio. Claro, que cubrió todo, ¿no? Que cubrió todo. La Biblia habla de un diluvio universal que cubrió toda la tierra. Y muchos hoy desechan esta historia bíblica como una mitología. Sin embargo, no solo la Biblia, sino también muchas culturas antiguas hablaban de un diluvio universal. Hoy todavía encontramos restos de coral en los Alpes, una cadena montañosa en Europa. La montaña más alta de Alemania, por ejemplo, es un arrecife petrificado. Quien quiera que lo suba deambula sobre antiguos restos de coral. Fósiles como almejas gigantes petrificadas y amonitas se pueden encontrar en el Dachstein, una montaña alta en Austria, o en los Dolomitas. Dicen que estas montañas se formaron por el choque entre las placas tectónicas de África y de Europa. La placa africana se puso por debajo de la placa tectónica europea y elevó la zona de contacto y así formó los Alpes. Es interesante que lo que yo acabo de contar del diluvio tiene que ver con nuestro tiempo. Hoy la gente ya no cree que hubo un diluvio. También fue predicho en la Biblia. En la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, leemos: en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de la venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro dice que en el futuro habrá burladores que dicen
Desde la creación todo sigue un ritmo constante, no hay ninguna razón para creer que esto va a cambiar. No creemos que el tiempo presente tendrá un fin abrupto en la venida de Cristo. Cristo no va a venir. Si durante tanto tiempo no vino, ¿por qué va a venir ahora? Y ahí Pedro toma como ejemplo el tiempo del diluvio, donde Noé predicaba y la gente decía, pero no pasa nada. Claro. Hasta 120 años que está predicando, ¿qué va a pasar? Y un día se cerró la puerta del arca y una semana más tarde vino el diluvio. Y así también va a ser la venida del Señor, repentinamente, inesperadamente. No solamente terminó el mundo antiguo, sino terminó en juicio. Y por la misma palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra, también hoy el mundo está reservado para un nuevo juicio, esta vez no con agua, sino por fuego. Pero esto no es donde termina Pedro. Pedro termina con una palabra de aliento. El tiempo que todavía nos resta es tiempo de la paciencia de Dios. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todavía es tiempo de conocer a Cristo, todavía es tiempo de ser salvo del juicio venidero, todavía es tiempo de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Y dice la Biblia, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la buena noticia para hoy. Tal vez en eso de la paciencia de Dios que vos mencionabas puede estar la respuesta de por qué se extiende tanto en el tiempo su regreso. Les quiero agradecer a los dos, tanto a Ian como a Alberto, por los comentarios en este programa, a ustedes por la sintonía. Los invitamos a comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 00598 99000540. Esto es WhatsApp, reitero, 00598 99000540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen al 099-000-540. Si nos quieren buscar por Facebook, lo hacen por llamada Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde. Revista radial @llamadaweb.org es la dirección de correo electrónico y www.llamadaweb.org, nuestro sitio web para que puedan visitar este y otros contenidos. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.